Vamos a analizar ahora el tema de las nulidades. Está relacionado con la teoría general en el derecho, pero tenemos normas específicas en sede de derecho procesal. Para que haya una nulidad, tiene que haber algún incumplimiento de las exigencias normativas respecto a lo que debería haberse hecho en torno a los actos procesales. Esto surge del artículo 111 del Código, que establece que para que una omisión o la omisión de un requisito, digamos, tenga como consecuencia la nulidad de un acto, esa omisión tiene que surgir de una de dos hipótesis. O bien se trate de una nulidad absoluta o insanable, o bien se trate de una nulidad relativa, pero que no haya sido subsanada. Esto es lo que se denomina principio de especificidad y trascendencia. Es decir, primero, tiene que estar recogida en una disposición legal, especificidad, y segundo, tiene que ser de tal entidad que el acto no pueda ser salvado. El artículo 111, parágrafo primero, habla de las nulidades absolutas o insubsanables y establece que para que haya una nulidad absoluta, o tiene que haber una norma que prevea que esa es la consecuencia, una norma expresa, ante la falta de cumplimiento de algún tipo de requisito, o, en subsidio de esto, que se trate de una omisión de un requisito que sea indispensable para la validez del acto, aun cuando no haya norma. La nulidad relativa o subsanable, recogida en el 111, pero en el segundo párrafo, procede siempre que, primero, sea solicitada por quien haya sufrido un perjuicio por la omisión del requisito en el acto procesal y además tenga interés en el cumplimiento de la norma. Segundo, que esa persona no haya concurrido a causar dicha nulidad. Y tercero, que no la haya convalidado previamente, sea una convalidación expresa o sea una convalidación tácita. Abal dice que esto de la convalidación solo rige, obviamente, para las nulidades relativas, no para las nulidades absolutas o insubsanables. Y por último, se exige que reclamen la nulidad a través de alguna de las vías procesales admisibles. Estos 4 requisitos se tienen que dar simultáneamente. Repito, que sea solicitada por quien sufrió el perjuicio, que esa misma persona no haya concurrido a causarla, que no la haya convalidado previamente y que además reclame esa nulidad por la vía procesal adecuada. Pero además de eso, es necesario que el acto, aun cuando tenga alguna irregularidad por falta de alguno de los requisitos relevantes, no haya logrado, de todas formas, el fin al cual estaba destinado sin causar indefensión. O sea, si estamos frente a un supuesto de nulidad absoluta más indefensión o no logro del fin, estaremos entonces ante una hipótesis en la cual hay nulidad y no es convalidable. Si estamos ante un supuesto de nulidad relativa más indefensión o no logro del fin, también estamos ante una nulidad no convalidable que habrá que reclamar su declaración. Si el supuesto es de una nulidad relativa o absoluta, ojo con esto, cualquiera de las dos especies, pero no causa indefensión o logró el fin, estamos ante una hipótesis de un acto válido. Por ejemplo, si la notificación a domicilio de una resolución se realiza pero se entrega en un domicilio equivocado, por ejemplo, el vecino, y llega a conocimiento del destinatario porque el vecino va y le entrega el cedulón a la parte o al interesado, no se podrá declarar la nulidad de la notificación porque se logró el fin, que era dar conocimiento del acto
sin causar indefensión. Si ustedes ven, el artículo 129 del Código habla de la sanción por omisión en las formas del emplazamiento, y el numeral primero dice: la omisión o alteración de las formas del emplazamiento apareja una nulidad insanable del mismo. El punto 2 continúa: no existirá nulidad si la forma utilizada ofreciera al emplazado las mismas o más garantías que la que este código establece. Y en el punto 3 dice: tampoco podrá reclamarse la nulidad por quien ha comparecido en el proceso sin plantearla dentro de los plazos legalmente establecidos al efecto, ni por quien se pruebe que ha tenido conocimiento fehaciente del proceso y omitido reclamar la nulidad dentro del plazo acordado. Si ustedes ven el primer punto, daría a pensar que estamos ante una nulidad absoluta, insanable, de esas que, digamos, no son convalidables. Sin embargo, en el punto 2 recoge exactamente esto que acabamos de decir: no va a existir esa nulidad porque no se ha causado, siempre que no se haya causado indefensión. Habla de emplazar con las mismas o más garantías. Y tampoco, dice en el último numeral, si no compareció a reclamar la nulidad ni por quien se pruebe que ha tenido conocimiento fehaciente y omitido reclamar la nulidad. Es como si podría convalidarla. Entonces, además de los supuestos que la ley establece para que se declare una nulidad, no tiene que tratarse de uno de los supuestos en los que la ley establece que debe otorgarse un plazo a quien realizó el acto para subsanar la omisión. O sea, no tiene que tratarse de un supuesto en que la nulidad sea convalidable. Si previsto el plazo para convalidar o para subsanar el defecto no se subsana, entonces sí opera la nulidad. Como consecuencia de esto, el acto podrá ser total o parcialmente nulo. Habrá que ver cuál es la hipótesis. Lo importante es que la nulidad de un acto no afecta la validez de los actos anteriores, pero sí va a afectar la validez de aquellos actos posteriores que sean dependientes del acto que se declara nulo. El tema de las vías procesales es un tema que les pido la mayor de las atenciones, porque en el terreno de la práctica forense es donde se cometen los errores más graves y que significan importantes consecuencias para los clientes. El código establece una serie de vías procesales para reclamar estas nulidades, y estas vías son, en primer lugar, taxativas. Están reguladas en el artículo 115. Las nulidades, en primer lugar, pueden ser declaradas de oficio por el propio tribunal, y esto emerge del artículo 24, numeral 9, como uno de los poderes deberes del tribunal, artículo 111 y artículo 217, que les recomiendo leer. Por otro lado, las partes tienen tres vías para plantear la nulidad. Una, la excepción previa o defensa; la segunda vía es la recursiva; y la tercera vía es la incidental. Lo importante es que la nulidad siempre debe reclamarse en la primera oportunidad hábil. En la primera oportunidad hábil en cualquiera de estas tres hipótesis, pero vamos a ver que existe además una serie de reglas respecto a estas tres vías de las que disponen las partes. Primero, las vías procesales no se pueden usar indistintamente, o sea, yo no puedo elegir si voy a ir por la vía incidental, o si voy a ir por la vía recursiva, o si voy a plantearlo como excepción o defensa, porque eso no depende de mi elección, sino que depende del texto de la ley. Excepcionalmente se aplica el principio de canjeabilidad de los medios impugnativos
siempre que no haya precluido el derecho a usar la vía adecuada. Esto es, tenemos tres vías, habíamos dicho, para plantear la nulidad: excepción previa o defensa, vamos a ver ahora después el plazo, la recursiva y la incidental. Para cada una de estas y en cada hipótesis concreta va a haber un determinado plazo, excepto para la incidental, que está fijada de antemano en el término de 20 días. Ahora bien, si yo planteo la demanda incidental de nulidad dentro de los 5 días, dentro de los primeros 5 días, y en realidad debía haber interpuesto un recurso de apelación, como estoy dentro del plazo para interponer el recurso de apelación, el tribunal lo que puede hacer es canjear el medio, declarar canjeable el medio y decir: si bien usted interpuso demanda incidental de nulidad, debía haber interpuesto el recurso, pero se equivocó en la denominación o en la vía que eligió, pero como la vía que realmente correspondía, que era la recursiva, y para la que hay tal plazo, usted aún está en plazo para haber planteado el recurso correspondiente, yo canjeo su demanda incidental de nulidad y la transformo en un recurso. Esto solo lo puede declarar el tribunal y, lo más importante, siempre que no haya precluido el derecho a usar la vía adecuada. Lo que va es canjear, es decir, usted planteó por esta vía la nulidad, debía haberla planteado por esta, voy a tener por interpuesta correctamente la demanda de nulidad o el pedido de nulidad, atento que usted aún estaba dentro del plazo si hubiera utilizado la vía correcta. El otro punto importante es que el no uso de una vía impide el acceso a otras. Por ejemplo, yo dejo vencer el plazo del recurso, no puedo después ir a plantear la demanda incidental de nulidad porque tengo 20 días y el plazo es mayor. O si tenía plazo para contestar por vía de excepción o defensa, no puedo luego salir a recurrir porque me venció aquel plazo. Y eso precisamente por el primero de los puntos, porque las vías no son canjeables entre sí, o sea, no pueden usarse indistintamente a menos que esto sea declarado por el tribunal y si no precluyó el plazo para usar la vía adecuada. Como excepción o defensa está recogida en el artículo 115.1, que establece que las nulidades contenidas en la demanda o respecto de actos que se conocen con la demanda, la oportunidad procesal, la única oportunidad, es al contestar la demanda, como excepción o defensa. Nosotros cuando estudiamos las situaciones jurídicas, recuerden, habíamos estudiado la situación jurídica de defensa y de excepción como significando defensa. También en el caso de los monitorios, el plazo es el de evacuar la situación de excepciones que ustedes van a estudiar más adelante, el año que viene, y es, digamos, de alguna forma la oportunidad primera que tiene el demandado para poder expresarse, así como la contestación de la demanda lo es en un juicio ordinario. En los monitorios, evacuar la situación de excepciones es la primera oportunidad de que se dispone. O sea, si la nulidad está contenida en una demanda, en la primera oportunidad siguiente es que puedo plantear la nulidad, y esto es al contestar la demanda o al evacuar